En este video abordaremos las páginas de la 112 hasta la 132 que corresponden a los apartados temas para comprender el periodo, temas para analizar y reflexionar y la evaluación del bloque. Este es el segundo y último video del bloque 5 del libro de Historia, sexto grado de educación primaria. Temas para comprender el periodo. Inicia con una pregunta. ¿Por qué Europa se convierte en un continente importante? Para observadores. Con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Observa la secuencia de estas imágenes. ¿Qué escribirías como una respuesta posible para esa pregunta? Tenemos que ver estas imágenes. La primera es una imagen de la ciudad de Siena, Italia, los barcos de Cristóbal Colón, astrolabio, instrumento empleado por los antiguos navegantes para orientarse, y la llegada de Cristóbal Colón a América. Entonces ponemos nuestra respuesta inicial. ¿Por qué Europa se convierte en un continente importante? Por su actividad comercial y la conquista de otros territorios. Conforme estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con esta pregunta. Al terminar el bloque 5, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente y responde las preguntas. Después de cada tema tenemos que llenar esta tabla. Las preguntas son: ¿qué hecho histórico describe? ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuáles fueron sus causas y consecuencias? Tema número 1. El resurgimiento de la vida urbana y del comercio. Europa se recuperó de la peste en el siglo XV. La población aumentó de nuevo y tuvo un gran desarrollo económico. Sin embargo, las ciudades siguieron siendo lugares poco higiénicos. Se fundaron las primeras universidades y se patrocinó a grandes artistas e inventores. Las ciudades italianas de Génova y Venecia tuvieron mucho intercambio comercial con Oriente. De esta manera, llegaban de Persia, India, China y Filipinas productos como seda, joyas, artículos de porcelana y especias, pimienta, clavo y canela. Florencia y Milán eran centros comerciales y de actividad bancaria, mientras que Roma era la sede de la Iglesia Católica. Esta riqueza económica, política y cultural convirtió a algunas ciudades italianas en repúblicas independientes entre los siglos XIV y XVI, las cuales se enfrentaban entre sí. Primer cuadro. ¿Qué hecho histórico describe? El resurgimiento de las ciudades y del comercio. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En el siglo XV y XVI en Europa. ¿Quiénes participaron? Las principales ciudades europeas. ¿Cómo sucedió? Las ciudades recobraron su auge después de recuperarse de la peste negra que disminuyó la población y afectó la economía. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: el crecimiento de las ciudades y el intercambio comercial con Asia. Consecuencias: el crecimiento económico, social y cultural. La formación de las monarquías europeas: España, Portugal, Inglaterra y Francia. En esa época no habían países, sino pequeños reinos independientes, pero entre los siglos XIV y XVI, varios territorios se unieron para formar monarquías, es decir, eran gobernados por un rey. Después de recuperar los territorios dominados por los musulmanes, España se fue integrando hasta convertirse en una gran potencia. El poderío español se consolidó con el rey Felipe II durante la segunda mitad del siglo XVI. Portugal también se convierte en una potencia mercantil a mediados del siglo XV, gracias a sus viajes de descubrimiento.
Inglaterra y Francia se enfrentaron constantemente por el control de las rutas comerciales y el monopolio de la trata de esclavos. El reino inglés se volvió más poderoso durante el siglo XVI y representaba una amenaza para los españoles. Francia alcanzó un gran poderío en la primera mitad del siglo XVI y se convirtió en el principal rival de España. Las cuatro monarquías poderosas encabezaron la expansión comercial y militar de Europa hacia diferentes partes del mundo entre los siglos XVI y XIX. ¿Qué hecho histórico describe? La formación de las monarquías europeas, ¿cuándo y dónde ocurrió? En el siglo XVI en Europa. ¿Quiénes participaron? España, Portugal, Inglaterra y Francia. ¿Cómo sucedió? Los pequeños reinos se fueron unificando bajo la autoridad de un solo monarca. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: la unificación de los pequeños reinos. Consecuencias: España, Portugal, Inglaterra y Francia se constituyen como monarquías. La caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. Los turcos otomanos se apoderaron de los dominios del Imperio Bizantino. En 1453, la ciudad de Constantinopla, su capital, fue tomada por los otomanos y la nombraron Estambul, nombre que aún conserva. Al apoderarse de Constantinopla, los turcos cerraron el paso a los comerciantes europeos, quienes tenían que pagar precios muy altos para adquirir los productos de Oriente. La rivalidad militar y comercial entre los turcos y los europeos provocó guerras durante los siglos XVI y XVII. El bloqueo de la ruta comercial obligó a portugueses y españoles a realizar viajes de exploración para buscar otras rutas en el Océano Atlántico y las costas de África durante la segunda mitad del siglo XV. ¿Qué hecho histórico describe? La caída de Constantinopla y el cierre de las rutas comerciales. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1453, en lo que hoy es Estambul, Turquía. ¿Quiénes participaron? Los turcos otomanos y el Imperio Bizantino. ¿Cómo sucedió? Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, fue conquistada por los turcos otomanos en 1453. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: la expansión del Imperio Turco Otomano y el debilitamiento del Imperio Bizantino. Consecuencias: el cierre de la ruta comercial con Asia y la búsqueda de nuevas rutas por los europeos. El humanismo, una nueva visión del ser humano y del mundo. El Renacimiento, que significa volver a nacer, fue una época de esplendor de las artes y el pensamiento durante el siglo XV y parte del XVI. El humanismo fue una forma de pensamiento ligado al Renacimiento que puso a la reflexión y la investigación como las formas para conocer el mundo, dejando a un lado las creencias religiosas que predominaron durante la Edad Media. El humanismo se difundió en varias regiones de Europa, especialmente en las universidades. ¿Qué hecho histórico describe? El Renacimiento y el humanismo. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Entre el siglo XV y parte del XVI en Europa. ¿Quiénes participaron? Los artistas e intelectuales de la época. ¿Cómo sucedió? El Renacimiento fue un momento de esplendor en el arte y el pensamiento, después del estancamiento vivido en la Edad Media. El humanismo fue una forma de pensar ligado a él. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: el fin del oscurantismo de la Edad Media. Consecuencias: el avance de las ciencias y las artes. Explicar con base en la razón y no en creencias religiosas. El arte inspirado en la antigüedad, el florecimiento de la ciencia y la importancia de la investigación. En pintura y escultura,
las figuras humanas eran muy realistas y representaban escenas bíblicas. En el dibujo se usó la perspectiva para crear la sensación de tercera dimensión en el espectador. Algunos artistas notables del Renacimiento fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli. El pensamiento humanista favoreció la investigación científica a través de la observación, el razonamiento y la investigación. Nicolás Copérnico demostró que los planetas giran sobre sí mismos y alrededor del Sol. Galileo Galilei mejoró el telescopio y se le considera el fundador de la astronomía y de la física moderna. La observación de cadáveres permitió el avance de la medicina. ¿Qué hecho histórico describe? El florecimiento del arte, la ciencia y la investigación. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Entre el siglo XV y parte del XVI en Europa. ¿Quiénes participaron? Los artistas e intelectuales de la época como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. ¿Cómo sucedió? La pintura y la escultura cobraron auge con un estilo realista y temas bíblicos. Gracias al trabajo de algunos intelectuales, ciencias como la astronomía y la medicina tuvieron avances significativos. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: el fin del oscurantismo y las prohibiciones de la Edad Media. Consecuencias: el auge de las artes y nuevas formas de explicar la vida y el universo. Las concepciones europeas del mundo. Durante 1000 años, los europeos pensaron que la Tierra era el centro del universo y que los demás planetas y el Sol giraban a su alrededor. A esta teoría planteada por el astrónomo Ptolomeo se le denomina geocéntrica. Geo significa tierra y céntrica, centro. A principios del siglo XVI, el astrónomo Nicolás Copérnico planteó la teoría heliocéntrica. Helios significa sol, que dice que el Sol es el centro del sistema planetario, que la Tierra y los demás planetas giran a su alrededor. La Iglesia rechazó la teoría de Copérnico, pero eso motivó a otros científicos como Galileo Galilei, que retomó la teoría heliocéntrica. Sin embargo, fue obligado a retractarse por el Tribunal de la Santa Inquisición. Los adelantos científicos y tecnológicos, los deseos de riqueza y las necesidades comerciales favorecieron los viajes de exploración. ¿Qué hecho histórico describe? Las concepciones europeas del mundo. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Entre el siglo XV y parte del XVI en Europa. ¿Quiénes participaron? Los astrónomos Ptolomeo, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. ¿Cómo sucedió? Nicolás Copérnico y Galileo Galilei formularon la teoría heliocéntrica, que sustituyó a la teoría geocéntrica de Ptolomeo, que había sido considerada como válida durante mucho tiempo. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: la búsqueda de nuevas explicaciones con base en la razón. Consecuencias: el cambio de las concepciones europeas sobre el mundo y el universo. Los viajes de exploración y los adelantos en la navegación. Los mapas de los mares eran llamados hortulanos, que junto a la observación del Sol y la estrella polar, ayudaba a los navegantes a no perderse. La brújula y el astrolabio cambiaron la navegación en el siglo XV y se utilizaron en barcos más grandes que podían recorrer grandes distancias, llamados carabelas, galeones y carracas. Fueron utilizados por los españoles y portugueses. Debido a la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos, la ruta comercial con Asia estaba bloqueada. Aquí vemos la ubicación de Constantinopla y el bloqueo de la ruta comercial con China e India. Y señalamos la ruta bloqueada por el Imperio Turco Otomano.
Esto obligó a Portugal y a España a buscar nuevas rutas por el mar. Los portugueses empezaron a navegar rodeando la costa de África a principios del siglo XV. En esta imagen vamos a ver cómo, con el bloqueo de los turcos otomanos para llegar a India y China, tuvieron que bordear la costa de África para poder llegar a esos lugares y para continuar con el intercambio comercial. De tal forma que Bartolomé Díaz logró llegar a Cabo Buena Esperanza en 1488. 10 años después, es decir, en 1498, Vasco de Gama logró llegar a Calicut, India. Los españoles prefirieron navegar hacia el oeste, dándole la vuelta al mundo, cruzando el Océano Atlántico. Aquí en esta imagen vamos a explicar esta ruta planteada por los españoles. Navegar hacia el oeste por el Océano Atlántico, darle la vuelta a todo el mundo, asomarse por aquí y llegar a India. Esta es la ruta planteada por los españoles. ¿Qué hecho histórico describe? Los viajes de exploración y los adelantos en la navegación, cuándo y dónde ocurrió entre el siglo XV en Europa, África e India, quienes participaron los navegantes portugueses Bartolomé Díaz y Vasco de Gama. ¿Cómo sucedió? Gracias a adelantos como la brújula, el astrolabio y la construcción de barcos más grandes, se exploraron otros territorios. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: los adelantos en la navegación y la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Consecuencias: la exploración de toda la costa de África y llegada a India. El encuentro de América y Europa. La idea de navegar hacia el oeste para llegar a India y China fue el proyecto que presentó el marino genovés Cristóbal Colón a los reyes de España, Isabel y Fernando. Con el apoyo económico de los reyes y de algunos banqueros y mercaderes, Colón inició su expedición. Zarpó del puerto de Palos al sur de España en agosto de 1492. La flota incluía 2 carabelas llamadas La Niña y la Pinta, así como una nao, barco más grande, llamada Santa María, en la que viajó Colón. Después de varias semanas de viaje, el 12 de octubre de 1492, lograron desembarcar en la isla de Guananí, a la que nombraron San Salvador. Colón creyó que había llegado a India, por lo que llamó indios a los habitantes de ese lugar. ¿Por qué Colón pensó que había llegado a India? Recordemos que la ruta era viajar por el oeste, el Océano Atlántico, darle la vuelta al mundo y llegar a la India. Él pensó que había llegado a este lugar, pero resulta que en realidad había llegado a un nuevo continente desconocido hasta ese entonces, llamado después América. Aquí vemos las islas donde llegó Cristóbal Colón. Cuando regresó a España, Colón llevó varios nativos esclavizados, oro, plantas y animales desconocidos en Europa hasta entonces. Los reyes promovieron más viajes, dando inicio a la conquista y colonización del nuevo territorio que los europeos llamaron el Nuevo Mundo. Años después comprobaron que no era India, sino un continente desconocido al que nombraron América. Como resultado de los viajes de exploración, Europa creció económicamente por el saqueo y explotación de los recursos de América. Así surgieron los grandes imperios coloniales de España y Portugal en el siglo XVI. El encuentro tuvo un efecto negativo para África y América, ya que los europeos destruyeron gran parte de sus culturas y recursos naturales. ¿Qué hecho histórico describe? El encuentro de América y Europa. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1492 en Europa y América. ¿Quiénes participaron?
los reyes Isabel y Fernando de España y el navegante genovés Cristóbal Colón. ¿Cómo sucedió? Los reyes de España apoyaron el proyecto de Colón de navegar hacia el oeste por el Océano Atlántico para llegar a India. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: la búsqueda de nuevas rutas comerciales por mar y el financiamiento de los reyes de España. Consecuencias: la llegada a América en 1492 y la colonización y explotación de los nuevos territorios. La reforma religiosa. La religión también tuvo conflictos en el siglo XVI. Entre los católicos hubo una separación. Una parte de ellos desconoció la autoridad del Papa y formaron su propia religión. A esto se le conoce como reforma protestante o religiosa. Algunas autoridades de la Iglesia cobraban por el perdón de los pecados, diciendo que con un pago las personas al morir descansarían eternamente en el cielo. Un monje agustino de origen alemán llamado Martín Lutero consideró inmorales esas prácticas. Además, señaló que sus integrantes, incluyendo el Papa, vivían rodeados de lujos. Otros clérigos y pensadores europeos se sumaron a sus críticas. A todos ellos se les llamó protestantes. Aquí vemos una imagen de 1517 donde Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, sus razones para separarse de la Iglesia Católica. El protestantismo planteó que la Biblia debía leerse en los idiomas de la gente y no solo en latín como lo hacía la Iglesia. Por esta razón, Lutero tradujo la Biblia al alemán. Después se tradujo a otros idiomas. El protestantismo también originó en Europa guerras de odio e intolerancia durante varios siglos. ¿Qué hecho histórico describe? La reforma protestante o religiosa, ¿cuándo y dónde ocurrió? Durante el siglo XVI en Europa. ¿Quiénes participaron? La Iglesia Católica y el monje alemán Martín Lutero. ¿Cómo sucedió? Una parte de los católicos, bajo el liderazgo de Martín Lutero, desconoció la autoridad del Papa y fundaron su propia religión. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: el desacuerdo con las prácticas y modos de vida de la Iglesia. Consecuencias: la reforma protestante, traducción de la Biblia a otros idiomas diferentes al latín y las guerras de odio e intolerancia. Temas para analizar y reflexionar. El uso de la imprenta para la difusión del conocimiento. Johannes Gutenberg perfeccionó en 1450 la imprenta inventada por los chinos siglos atrás. Los libros eran copiados a mano, lo cual era lento, complicado y costoso. Este proceso de copiado se realizaba principalmente en los monasterios y recintos religiosos. Por esta razón, el costo de los libros era elevado y solo los ricos podían adquirirlos. La imprenta hizo más rápida y barata la elaboración de los libros. El primero que imprimió Gutenberg fue la Biblia. Gracias a la imprenta, el conocimiento se difundió a miles de personas, haciendo necesaria la creación de bibliotecas y escuelas para aprender a leer y escribir, ya que en esa época la mayoría de la gente era analfabeta. Investigo y valoro. Elabora un cuestionario sobre la importancia de la lectura. Considera preguntas como ¿cuánto tiempo lees? ¿Qué te gusta leer? ¿Por qué es importante leer? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué? Entrevista a 10 personas entre familiares, conocidos y profesores. Anota sus respuestas, incluyendo los nombres de los libros, periódicos o revistas que te mencionen y las anécdotas que te cuenten. Para facilitar la recopilación de la información es importante elaborar una tabla. Por aquí vamos a anotar las preguntas y aquí el nombre de los entrevistados. Recuerda que deben ser 10. Puede ser tu papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía, hermano, tu maestro, primo, amigo. Entonces, de esta manera se facilitará
Realizar el cuestionario. Con los resultados obtenidos, elabora un escrito en el que señales por qué es importante la lectura en nuestra vida. Este es un ejemplo del escrito. La importancia de la lectura en nuestra vida, donde vamos a relatar, vamos a escribir, por qué es importante el hábito de la lectura. Entonces, este es un ejemplo que te puede servir. La globalización económica del siglo XVI y la nueva idea del mundo y de la vida. A raíz del descubrimiento y colonización de otros territorios durante los siglos XV y XVI, se fue dando un proceso conocido como globalización económica, es decir, una mayor relación económica y cultural entre las diferentes regiones del mundo. España, Portugal, Francia, Rusia, Holanda e Inglaterra se convirtieron en imperios coloniales con gran poder económico. Sin embargo, la llegada de los europeos fue una tragedia para muchos pueblos y culturas. Millones de indígenas americanos murieron tras la conquista española y millones de africanos fueron esclavizados. Aunque el Renacimiento revaloraba al ser humano, la colonización europea trajo ideas racistas y discriminación hacia las poblaciones conquistadas. Estas ideas marcaron el inicio de la Edad Moderna. Después de haber estudiado el tema, reflexiona y elabora un relato a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las causas de la globalización económica durante el siglo XVI? La conquista de nuevos territorios y las relaciones comerciales que se establecieron a raíz de la colonización. ¿Qué aspectos positivos y negativos trajo el encuentro entre Europa y América? Entre los aspectos positivos, el intercambio de productos y recursos naturales, el mestizaje y los elementos culturales actuales. Los aspectos negativos, la muerte de millones de indígenas, la esclavitud, la explotación de las riquezas americanas, la destrucción de las culturas originarias y las prácticas de racismo y discriminación. ¿A qué crees que se refiere la frase "la ciencia europea se desarrolló conforme al principio de conocer mejor el mundo para poder dominarlo"? Se refiere a la idea de superioridad europea frente a los pueblos conquistados, de tal manera que hasta la ciencia tenía como objetivo adquirir nuevos conocimientos respecto al mundo, para contar con mayores elementos que permitieran dominar y explotar otros territorios. Lo que aprendí. Aquí vamos a anotar nuestra respuesta inicial. Recordemos que fue por su actividad comercial y la conquista de otros territorios. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 5, los adelantos científicos y tecnológicos que permitieron explorar otros lugares, el Renacimiento, la formación de las monarquías y potencias europeas, la colonización de América y África, los conflictos religiosos y la globalización económica. Mi respuesta final. Europa se convirtió en un continente importante porque sus avances científicos y tecnológicos le permitieron explotar las riquezas de América, África y otras regiones. Sus redes comerciales propiciaron la globalización económica. Completa el siguiente cuadro. Al terminar, reflexiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. Coméntalo con tu maestro y el grupo. Marca con una X tu nivel de desempeño durante el bloque. Lo ideal es ponerlo en excelente. ¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño? Algunas propuestas para anotar serían el análisis e interpretación de mapas y líneas del tiempo, la organización de información en tablas y esquemas, la relación de temas pasados con situaciones de la vida actual, el trabajo individual, el trabajo en equipo, etc. Evaluación. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles fueron las causas de la globalización económica durante el siglo XVI? El descubrimiento de nuevos territorios y rutas comerciales y la nueva red de intercambio de productos que trajo la colonización.
¿Qué consecuencias trajo la expansión económica europea? La formación de las primeras potencias y la globalización económica, pero también la explotación desmedida de las riquezas de los pueblos conquistados, la muerte de millones de indígenas, la esclavitud, el racismo y la discriminación. Subraya la opción correcta. Adquirieron mayor importancia política, económica y cultural por el incremento de actividades económicas como el comercio. Las ciudades. 4. Actuales países europeos que consolidaron su unificación política en el siglo XVI. España e Inglaterra. Fue una consecuencia de que Constantinopla cayera en manos de los turcos. Se estableció un bloqueo comercial entre Europa y Oriente. Es la teoría que plantea que los planetas giran alrededor del Sol y que este es el centro de un sistema planetario. Heliocéntrica. 7. Fueron los primeros navegantes en rodear África para llegar a Oriente. Portugueses. Pensamiento que plantea que la reflexión y la investigación son los mejores medios para conocer el universo. Humanismo. 9. Periodo en que varias disciplinas como la medicina, la astronomía y la física, entre otras, alcanzaron un progreso notable. Renacimiento. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también que te suscribas al canal activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.